Este es el mundo que conocemos hoy. Muchas ciudades llenas de rascacielos, autos de lujo y una riqueza que parece interminable, para algunos. Países como Estados Unidos, Japón o Inglaterra siendo históricos ejemplos de éxito económico. Este gráfico muestra la distribución global de la riqueza. La mayoría de las personas en regiones como África y América Latina se encuentran en los rangos más bajos, mientras que en el norte global, una gran parte de la población ha acumulado niveles altos de riqueza. Pero, ¿cómo llegaron a ser tan ricos estos países? Responder esta pregunta me llevó a mirar hacia el pasado, y lo que descubrí fue que las potencias utilizaron tácticas no muy populares hoy en día, especialmente para los países en desarrollo, y de esta forma transformaron sus economías y sociedades hasta conseguir el poder que tienen hoy. En este video vamos a hacer un recorrido por la historia para entender cómo estas naciones lograron su éxito económico y preguntarnos si esas estrategias tienen aún algo que enseñarnos. Pues ahora te vamos a hablar de países más ricos. ¿Cuáles crees que son los países más ricos del mundo? Solo 10 países concentran más del 60% de toda la riqueza global. Para entender a qué me refiero, iniciemos con la historia de Inglaterra, que hace muchas décadas fue la principal potencia del mundo, pero no siempre fue así. Antes de 1600 era una economía atrasada que exportaba lana a los Países Bajos, quienes la superaban en productividad y riqueza. Se cree que Eduardo III fue el primer rey que intentó desarrollar la producción textil cuando prohibió la importación de tejidos de lana y trajo tejedores flamencos para que les enseñen sus técnicas avanzadas. Incluso comenzó a vestir ropa hecha únicamente de tejidos locales. Estos serían los primeros indicios de lo que más tarde conoceríamos como el argumento de la industria naciente, que sostiene que las industrias jóvenes, al no contar con las mismas ventajas productivas que sus competidores más desarrollados, necesitan protección estatal hasta que puedan alcanzar un nivel similar. Es como si un padre dejara de cuidar a su hijo de unos 8 años y lo enviara a valerse por sí solo. Para este chico sobrevivir sería extremadamente difícil, y si lo lograra, fuese muy complicado que llegue a su máximo potencial, como convertirse en un neurocientífico. Sin el apoyo adecuado en sus primeros años, alcanzar el éxito sería una excepción y no la regla. Pero volviendo a nuestra historia, en el siglo XV, luego de 30 años de conflicto en la Guerra de las Rosas, la victoria en la batalla de Bosworth colocó a Enrique Tudor en el trono. El nuevo rey entendió la importancia de fortalecer la industria textil. Por eso restringió la exportación de lana y aplicó impuestos a productos sin terminar. Pero vale la pena indicar que estas medidas fueron temporales, ya que Inglaterra aún no tenía la industria necesaria. Fue en realidad Isabel I, casi 100 años después, quien prohibió completamente la exportación de lana, quebrando al cabo de un tiempo la industria textil de los Países Bajos. Y este proteccionismo también se extendió a las colonias. Antes de la colonización, India era conocida por su producción de textiles de alta calidad, pero los británicos cambiaron esta situación, usando aranceles unidireccionales que protegían sus mercados mientras facilitaban el acceso de sus productos en la India. En un inicio, el país asiático constituía el 23% de la economía mundial, pero cuando los británicos se retiraron, esta cifra había disminuido al 3%. Y no solo pasó aquí, ya que en 1793 los británicos querían comprar té, porcelana y seda de China, pero solo aceptaban plata como pago y los ingleses no tenían lo suficiente. Los chinos no necesitaban ningún producto europeo y además estaban buscando proteger sus industrias de la competencia extranjera. Cuando el rey Jorge III intentó negociar, el emperador chino en una famosa carta le dijo: "Nuestro imperio posee todas las cosas en abundancia, por lo tanto no hay necesidad de importar las manufacturas de bárbaros extranjeros". Esta negativa llevó a Gran Bretaña a inundar el país con opio, que era altamente adictivo, para financiar su creciente déficit comercial. Y cuando las autoridades asiáticas intentaron frenar este comercio, estallaron las guerras del opio, que culminaron en 1842, con la firma de tratados desiguales, que obligaron a China a abrir sus mercados, ceder territorio y otorgar privilegios comerciales a los europeos. Para inicios del siglo XIX, Inglaterra estaba en plena revolución industrial, y aún así mantuvieron altos niveles de proteccionismo. Sus aranceles eran de alrededor del 50% en productos manufacturados, a pesar de que ya eran un líder tecnológico. Solo cuando consolidaron su dominio industrial abrieron sus mercados con la derogación de la ley del trigo. Pero este no fue un acto de generosidad económica, sino una táctica para evitar que otras naciones europeas se industrializaran a su mismo ritmo. Para la década de 1860, los británicos habían eliminado casi todos sus aranceles. Su liberalización económica fue un proceso lento y controlado, mucho más supervisado por el Estado de lo que se cree. Pero a medida que perdían su ventaja manufacturera, la liberalización también llegaba a su fin. Para la mitad del siglo XX, volvieron a poner aranceles,
y si bien ya habían desarrollado su economía, la revolución industrial había dejado claro que el éxito tenía mucho que ver con decisiones estratégicas. En el siglo XVIII, Alemania no era el país unificado que conocemos hoy. En esa época estaba dividida en varios estados independientes, siendo Prusia el más grande e influyente de todos. Durante los mandatos de Federico Guillermo I y su hijo Federico el Grande, se adoptaron políticas que luego influenciarían en el desarrollo de Alemania en su conjunto. Dieron monopolios y subsidios para ayudar a industrias como la metalurgia, la armamentista y la textil. Además, también trajeron trabajadores calificados del extranjero para fortalecer su economía. Anexaron Silesia, una región rica en recursos naturales que les permitió desarrollar la industria del acero y fortalecer su poder militar. En 1820 fundaron el Gewerbe Institut, una institución para capacitar trabajadores y modernizar la economía con la importación de tecnologías extranjeras. Los alemanes aplicaron medidas de creación y protección de sus industrias, aunque no tan estrictas como los ingleses. Pero a mediados del siglo XIX, el gobierno redujo su intervención directa y dedicaron sus recursos a ofrecer becas a innovadores y subsidios solo para algunos emprendedores. También firmaron un acuerdo de libre comercio con Francia que redujo las barreras comerciales. Esta liberalización no fue eterna. En 1878, bajo el Segundo Reich, aumentaron los aranceles en sectores claves como el acero y la agricultura. En esta época la estabilidad interna fue muy importante. Los alemanes, para intentar frenar el socialismo, fueron los primeros en introducir algunas de las instituciones de protección social que muchos gozan hoy en día, como el seguro de salud, de accidentes, seguro de invalidez y de desempleo, construyendo un estado de bienestar y manteniendo la paz social. Así, en menos de 2 siglos, Alemania pasó de ser un conjunto de países dispersos a convertirse en una de las mayores potencias industriales del mundo. Pero aunque el proteccionismo no fue tan radical como Inglaterra, siempre estuvo presente, no solo en forma de tarifas, sino también impulsando la innovación, construyendo infraestructuras y promoviendo políticas sociales. Y estas eran políticas que se repitieron en muchos rincones de Europa en aquellas épocas. Francia, por su lado, implementó políticas de intervención económica a partir del siglo XVII, bajo el reinado de Luis XIV. La idea nuevamente era simple: desarrollar sus industrias y reducir la dependencia extranjera. El ministro de Finanzas de aquella época, Jean-Baptiste Colbert, apoyó mucho a las industrias nacionales con subsidios e incluso incentivó el espionaje industrial, cuando comenzó a pagar a personas para traerse las últimas tecnologías de otros países. Estableció altos aranceles a productos extranjeros competitivos y los redujo para los nacionales. Buscó intervenir en muchos aspectos en la economía, argumentando que todas las profesiones de los súbditos deben ser útiles. Sus políticas estatales impulsaron rápidamente las exportaciones y permitieron el nacimiento de una industria a gran escala en Francia. Pero tras la Revolución Francesa, el panorama cambió. Los revolucionarios buscaron romper con el absolutismo estatal, así que comenzaron a liberalizar la economía poco a poco. Este enfoque continuó incluso después de la caída de Napoleón Bonaparte, cuando se restauró la monarquía. Sin embargo, reducir el apoyo a la industria en una época en la que otras naciones europeas aplicaban políticas opuestas fue, según historiadores, un error que desaceleró su desarrollo industrial. A mediados del siglo XIX, con el ascenso de Napoleón III y el establecimiento del Segundo Imperio, se aplicaron algunas políticas de intervención económica, pero el proteccionismo no volvió a ser como antes. En 1860 firmaron un tratado con Inglaterra que bajó los aranceles en ambos países. Pero este acuerdo llegó cuando Francia aún no tenía una base industrial tan desarrollada y dificultó su capacidad para competir en condiciones iguales. Ya de aquí en adelante los aranceles se mantuvieron relativamente bajos. Durante gran parte del siglo XIX, Francia no fue tan proteccionista como los ingleses. Incluso cuando Inglaterra empezó a liberalizar su comercio, sus aranceles seguían siendo más altos, aunque los estaban reduciendo rápidamente, y es notorio que ambos países liberalizaron bastante sus economías en la segunda mitad del siglo XIX. Francia fue una de las muchas naciones europeas que aplicaron medidas para desarrollarse, pero ningún país europeo fue tan proteccionista como el gigante que se encontraba al otro lado del mundo, el que hoy representa la economía más grande del planeta. La historia estadounidense comenzó muy distinta. Durante unos 170 años fue una colonia europea, principalmente bajo el dominio de Gran Bretaña, que buscaba convertir a sus colonias en simples proveedores de materias primas y evitar que desarrollaran industrias que pudiesen competir con las suyas. En las 13 colonias se prohibió la construcción de molinos de acero para que solo fabricaran productos de bajo valor, como hierro en barras. En palabras del conde de Chatham, no debía permitirse a las colonias fabricar ni siquiera el clavo de una herradura.
por eso, tras su independencia, comenzó un debate sobre cómo debía desarrollarse. Mientras que los estados agrícolas del sur preferían abrir sus economías, los del norte buscaban industrializarse y presionaron por políticas que protegiesen sus industrias nacientes. El mayor defensor de esta idea fue Alexander Hamilton, el primer secretario del Tesoro, quizás más conocido por estar aquí en el billete de $10. Él argumentó que las industrias estadounidenses no podían competir con las más desarrolladas de Europa sin la intervención estatal, y propuso subsidios directos a la industria, elevar aranceles e incentivos fiscales para impulsar la manufactura nacional. Fue así como se construyó por primera vez el argumento de la industria naciente, y tras la guerra anglo-estadounidense adoptaron formalmente sus primeras medidas proteccionistas. En 1816 aprobaron aranceles de entre el 35 y 40% sobre las importaciones, permitiendo que las fábricas del norte se desarrollaran mucho. A lo largo del siglo XIX, sus aranceles fueron altísimos y permitieron que la industria estadounidense se fortaleciera. Uno de los momentos más importantes en la historia económica del país fue la Guerra Civil. Durante este periodo, el norte, bajo el liderazgo de Abraham Lincoln, no solo reforzó las políticas proteccionistas, sino que también impulsó el desarrollo económico mediante inversión en infraestructura y educación. La Ley Morrill otorgó tierras para crear universidades públicas, enfocadas en ingeniería, agricultura y ciencias aplicadas. Este mapa muestra las universidades que surgieron gracias a estas políticas, que no solo impulsaron la educación práctica, sino que también fomentaron el desarrollo tecnológico y agrícola en cada estado. Haber puesto énfasis en la educación fue clave para crear una fuerza laboral calificada, que apoyaría mucho la industrialización en las décadas siguientes. El proteccionismo en Estados Unidos fue una estrategia que se fortaleció cada vez más y continuó durante casi todo el siglo XIX y principios del XX. Incluso al inicio de la Gran Depresión aprobaron la ley Hawley-Smoot, que elevó aún más los aranceles, aunque no se diferenciaba mucho de los niveles que ya habían tenido durante los últimos 100 años. Fue después de la Segunda Guerra Mundial, con su supremacía industrial consolidada, que comenzaron a reducir sus tarifas. Pero su liberalización nunca fue tan completa como la que vimos en Gran Bretaña en el siglo XIX, y aunque la protección de la industria naciente fue un axioma para la mayoría de las grandes potencias, también hubo excepciones, países que lograron progresar sin recurrir al proteccionismo extremo. Un ejemplo de esto es los Países Bajos, la potencia comercial y naval que dominó el mundo en el siglo XVII. En aquel tiempo lograron un imperio marítimo, estableciendo rutas comerciales que conectaban Europa con Asia, África y América. Crearon la poderosa Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, que superaba en influencia y riqueza a cualquier competencia. Ámsterdam se convirtió en el centro financiero de Europa, y el país prosperaba con el comercio de especias y otros productos de lujo. En ese entonces, los Países Bajos tuvieron por muchos siglos el PIB per cápita más alto del mundo, y parecía que todo estaba a su favor. Sin embargo, en el siglo XVIII, su economía y poder naval se debilitaron, especialmente después de su derrota en la Cuarta Guerra Anglo-Neerlandesa, poniendo fin a su supremacía en los mares. Y a diferencia de otras naciones que en esta misma época estaban desarrollando su base industrial, los Países Bajos siguieron apostando principalmente por el comercio. Ellos habían sido bastante agresivos en sus regulaciones mercantilistas en los siglos anteriores, protegiendo sus intereses en navegación, pesca y comercio. Pero después de esta derrota adoptaron medidas muy poco intervencionistas. A mediados del siglo XIX, abolieron su ley de patentes, convencidos de que los monopolios restringían la competencia. Además, mantuvieron aranceles bajos. De hecho, fue el país europeo que tuvo su economía menos protegida durante un mayor periodo de tiempo. Aún así, gracias a su extensa red comercial, siguieron siendo una de las naciones más ricas del mundo. A mediados del siglo XX, algunos países menos desarrollados en África, Asia y América Latina comenzaron a buscar su propio crecimiento y trataron de desarrollar sus industrias nacientes. Sin embargo, en aquella época, los países del norte promovieron reformas económicas en el sur global, a través de organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. A partir de los años 80, las reformas de ajuste estructural exigieron a los países abrir sus mercados al comercio exterior, reducir drásticamente el gasto social, devaluar sus monedas y privatizar empresas públicas, limitando así la capacidad de los gobiernos para proteger sus industrias.
Si bien estas políticas menos intervencionistas pueden funcionar en economías ya desarrolladas, no fueron las mismas que los países más avanzados aplicaron en sus propios procesos de desarrollo. Es como si no hubiesen querido que algunos países siguieran las mismas estrategias. De hecho, en el FMI, el poder de voto depende de la contribución financiera de cada país. Es decir, tiene una estructura que otorga a las naciones ricas una influencia desproporcionada en sus decisiones. Por ejemplo, Estados Unidos controla el 17% de los votos e Inglaterra un 5%, lo cual dificulta que los países en desarrollo tengan una voz real en la toma de decisiones. Y en lugar de fortalecer sus economías internas, algunos países vieron cómo la riqueza que generaban se trasladaba a otras economías. Según un estudio, entre 1990 y el 2015, el sur global perdió 242 billones de dólares debido a la transferencia desigual de recursos. Por cada unidad de materia prima que el sur importó del norte, tuvo que exportar en promedio 5 a cambio. Estos recursos, tierras, energía y mano de obra que pudieron haberse destinado a una alimentación nutritiva, vivienda y salud digna, se utilizaron para producir bienes de bajo costo, destinados a corporaciones y consumidores en el norte global, reforzando una relación desigual en donde las potencias continuaron beneficiándose de sus recursos y manos de obra baratas, similar a la época de la colonización. Y de esta forma, el modelo de ajuste estructural impidió que algunos países adoptaran las mismas estrategias de protección de sus industrias, limitando su potencial para desarrollar sus capacidades productivas, es decir, la capacidad de los países de producir y exportar bienes más diversos y sofisticados. Este gráfico nos muestra la relación que existe entre la complejidad económica de un país y su PIB per cápita, y es muy evidente. Los países que han podido desarrollar sus economías, como Japón o Estados Unidos, suelen tener mayores ingresos. En cambio, los que se han quedado con economías más básicas, dependiendo principalmente de la exportación de materias primas, enfrentan dificultades para alcanzar niveles altos de éxito. Y aunque la historia nos enseña que no existe un único camino hacia el desarrollo, también nos cuenta que encontrar la forma de fortalecer capacidades productivas ha sido muy importante para que las naciones compitan y prosperen en un mundo cada vez más globalizado. Por supuesto, los tiempos han cambiado y las circunstancias también. Sin embargo, entender cómo las potencias del pasado transformaron sus economías nos recuerda que el éxito no surgió de la nada, sino de decisiones estratégicas, de esfuerzos por desarrollar sus economías y un fuerte compromiso con el desarrollo de sus capacidades productivas. Hoy, cuando vemos que algunos países enfrentan obstáculos para progresar, es importante preguntarnos si se les está dando las oportunidades de construir sus propias capacidades como muchos lo hicieron en el pasado, o si más bien se les exige competir en un juego que no tiene las reglas a su favor, porque al final no se trata de volver al pasado, sino de aprender de él y cuestionar si podemos construir un sistema que permita a todos, sin importar en dónde nacieron, tener una oportunidad justa de prosperar. Muy buenas noches.